Carriles y referente también de sector vinculado a la izquierda también de los ferroviarios. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Sebastián Farías te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy Bien, bien. bien, bien, muy bien, muy bien. Ahí te presentaba como referente de los trabajadores vinculado al sector de izquierda, ¿verdad? Sí, yo soy dirigente de la lista gris ferroviaria, que es Sí. opositora en la línea Roca en un frente multicolor, con la lista Bordeaux, la lista naranja y otras listas de oposición, que sí, somos, en general somos agrupaciones que estamos vinculadas al Frente de Izquierda Unidad. Ujú. Ahora, tanto desde el sector y desde lo particular vos, ¿no? Tu laburo todos los días. A ver, ¿cómo se interpreta la medida de fuerza, el paro general de transporte y en particular la participación de los ferroviarios en el paro de mañana? Bueno, el paro es una necesidad hace mucho tiempo ya. En realidad, tanto el ataque a la salud, a la educación, que ha dado pie a este movimiento enorme del estudiantado y de la docencia universitaria reclamando por el presupuesto, las cifras tremendas de aumento de la pobreza y la indigencia, todo esto tendría que haber conmovido hace mucho tiempo a los dirigentes sindicales, en particular de la CGT y de todos los sindicatos, para que haya un plan de lucha nacional, un paro nacional, un y medidas progresivas para derrotar al gobierno en este plan de ajuste tan brutal contra los trabajadores. Ujú. Sin embargo, eso no viene sucediendo, a punto tal que la CGT ha consensuado la reforma laboral que está llevando que el gobierno está implementando a través de la votación de la ley bases y de la reglamentación posterior que viene en cada rubro, inclusive de los convenios colectivos que varios gremios ya han pactado para incorporar, por ejemplo, la eliminación de la indemnización y otros rubros que estaban incorporados a la ley base, que son una reforma laboral profunda que afecta brutalmente a los trabajadores. Bueno, Jorge, Jorge, ahora se está produciendo. Sí, te sí. escucho. No, 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 cerrá la idea, dale. Bueno, mi idea, la que sea que se cierre, idea que quiero cerrar es que hace mucho que hace falta un plan de lucha de este tipo y ahora surge porque lógicamente hay una enorme presión de las bases, de los trabajadores, no solamente por la cuestión salarial, los salarios están prácticamente congelados y ha habido una caída brutal desde el principio de este año, incluso de diciembre de este año, del valor de los salarios, sino también porque, por ejemplo, con el panorama de las privatizaciones, hay despidos masivos en diferentes áreas y lo vivimos sin ir más lejos nosotros los ferroviarios que estamos sufriendo retiros voluntarios masivos y ya hay despidos en muchas líneas ferroviarias del interior porque con la privatización no solamente se va a perjudicar el servicio, va a haber tarifas mucho más altas, los trabajadores van a tener una flexibilidad laboral brutal, sino que aparte están cerrando ramales del interior y esto va a significar un nuevo colapso ferroviario como el que se sufrió con la privatización de los 90. Jorge, ahora sí, digo, ¿y cómo se entiende la actitud de los colectiveros? Digo, que no se suman al paro de mañana, pero hacen el propio al día siguiente y bueno, se lo escuchó ahí algunos de los dirigentes decir, no nos sumamos porque es un paro político el de mañana miércoles. ¿Cómo lo entendés vos? Bueno, primero todos los paros generales son políticos, lógicamente, porque están dirigidos al poder político. Pero esto no cuestiona el carácter del paro. Evidentemente hay sectores de la burocracia sindical que tienen diferente grado de compromiso con el gobierno. Ujú. Tanto la UTA, en este caso, que sin embargo tiene una necesidad imperiosa de parar porque la patronal no ha hecho una oferta salarial acorde con el reclamo y tienen que parar el jueves. O sea, está rejustificado que mañana pararan, sin embargo, han decidido favorecer al gobierno quebrando el Frente Único de Acción de los Trabajadores en el día de mañana. Lo mismo ha hecho la Unión Ferroviaria. Como sabrás, la Unión Ferroviaria, que es el gremio en el que yo milito, y de donde estoy hace 24 años en la línea Roca, en nombre de Sergio Sacia, que es el secretario general, ha resuelto no parar, y no solo eso, sino ha hecho declaraciones de que ve con augurios la privatización ferroviaria, en la cual estamos sufriendo en este momento, como te decía, cierre de No. ramales, despido de personal y demás, e inclusive ha trascendido por parte del gobierno que ya ha pactado Milei entregarle el 10% al Belgrano Cargas, Ah. que es un ferrocarril de cargas que tiene una rentabilidad positiva contra lo que dice el gobierno, ha tenido una reactivación la carga desde la pandemia a esta parte y da números favorables. Y el 10% se lo van a entregar a la Unión Ferroviaria, como Menem se lo entregó en su momento a Pedraza, con lo cual se ve por ahí
por dónde viene la beta de la complicidad de los sindicatos. Es la participación de ellos mismos en los negocios que el gobierno ha establecido para el gran capital. Ahora, Jorge, ¿cómo ves vos que la gente lo tome esta medida de fuerza? Porque un poco desde el gobierno, desde Milei, uno ve que la apuesta es justamente no vamos a hacer nada, que hagan paro, la gente rechaza este tipo de medidas. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo creo que la gente no lo rechaza porque cuando la CGT convocó un paro nacional fue absolutamente masivo y lo de mañana seguramente los gremios convocantes también van a parar masivamente, con lo cual el rechazo no se ve por parte de los trabajadores. Al contrario, por supuesto, siempre en estas medidas de fuerza alguien que tiene que ir a trabajar puede verse perjudicado y circunstancialmente puede decir, mirá qué mal que me cae la medida de fuerza a mí. Pero el tema acá es que estas medidas generales que tienden a enfrentar un proceso de privatización de los servicios públicos con miles y miles de despidos, que vienen avanzando en una recesión brutal con salarios a la baja, que significa el cierre de comercio, es decir, es una afectación total al conjunto de la vida de los trabajadores y de la población en servicio del pago de la deuda externa y de los compromisos con el capital financiero que tiene el gobierno de Milei. Entonces, derrotar esa política, enfrentarla y derrotarla, significa un beneficio general para toda la nación y para todos los trabajadores, y eso es lo que está en juego en esta medida. Nosotros somos partidarios de asambleas y plenarios en todos los sindicatos para luchar porque la medida sea fuertemente apoyada por toda la población y inclusive las organizaciones sociales y los movimientos piqueteros ya han planificado un plan de cortes y de bloqueos de rutas en todo el país para favorecer que la medida sea contundente y aunque no pare la UTA, se viva como un paro nacional. Claro, claro. Ahora, te pregunto, Jorge, particularmente los ferroviarios, ¿cómo está la situación hoy por hoy? Teniendo en cuenta de que, bueno, el gobierno avanza con esta intención de desprenderse y de seguir dándole a la motosierra. Y en particular hubo anuncios particulares para los ferrocarriles. No digo tanto el Belgrano Cargas, pero particularmente cuestiones que vinculan al Roca. Sí, la privatización no es solamente de la carga, sino que va a ser para todos los ramales del AMBA y también del interior. El problema es que los ferrocarriles del interior, que tienen menos posibilidad de ser rentables para el interés capitalista, están amenazados del cierre directamente porque se lo van a ofrecer a las gobernaciones y obviamente el presupuesto de las provincias no puede asumir el costo que significa mantener e invertir en el mantenimiento del ferrocarril, con lo cual la perspectiva para miles de trabajadores. Perdón, es una cosa. No, por favor. La perspectiva para sí, un accidente acá doméstico. Cuidado. La perspectiva para miles de trabajadores va a ser la calle directamente. Y en el caso del AMBA, lo que se pretende es que todos los trabajadores que vayan a continuar, porque como te decía yo recién, hay un ambicioso plan de reducción de puestos de trabajo con retiros voluntarios que no le entregan al trabajador lo que le corresponde, sino que simplemente le dan una parte de la indemnización y en cuotas. Pero para los que sigan, el objetivo del gobierno es que arranquen desde cero, es decir, que los van a intimar a renunciar para arrancar de cero con un contrato de trabajo precario, con la promesa de la continuidad, y a los que no acepten esto los van a despedir directamente. Con lo cual el ataque hacia los trabajadores es brutal, va a ser brutal en todas sus condiciones de trabajo. Se prepara un convenio colectivo que lo está preparando SACIA, nuevo, para la nueva empresa que asuma en cada ferrocarril, que va a significar la liquidación de conquistas, porque está pactando a espaldas de los trabajadores, y cuando un convenio se pacta a espaldas de los trabajadores es para, evidentemente, perjudicar sus condiciones laborales. Y entonces el futuro realmente es verdaderamente negro. Tendría que estar todos los ramales ferroviarios impulsados por parte del activismo y de todos lados, lo estamos tratando de hacer también nosotros en el Roca, convocando asambleas, plenarios, tratando de rebelarse frente a la complicidad de la conducción sindical que nos va a llevar a una destrucción del ferrocarril. Ahora, Jorge, yo viajo prácticamente seguido, ¿no? Al bordo del tren Roca. Yo lo que notaba en un comienzo de la gestión de Javier Milei es que había más presencia de trabajadores, empezaban a controlar
por ejemplo, el pago de la SUBE arriba de las formaciones, y luego, con el correr de los meses, bueno, fue apareciendo el molinetazo, ¿no? Es decir, los trabajadores Sí. que pegaban el salto a los molinetes. Yo advertía que en algunas estaciones, incluyendo a Constitución, se estaban realizando controles como para evitar esto, ¿no? Que finalmente el pasajero pague lo que corresponda. Pero últimamente lo que estoy advirtiendo es que cesaron los controles arriba de las formaciones, de la SUBE, y también son más laxos los controles en cuanto al hecho de pasar el molinete, ¿no? ¿Esto también forma parte de una actitud del trabajador con todo esto que está ocurriendo? Bueno, lógicamente el trabajador que no tiene forma de sostener el pago del boleto con las tarifas habido, probablemente recurra a ese tipo de cosas. Pero esto no pone en jaque, esto no, digamos, no condiciona la necesidad de una privatización. Porque el negocio ferroviario, por más que tanto los gobiernos digan que es deficitario, lo cierto es que hay una serie de negocios en torno de la gestión de un ferrocarril, por ejemplo, la tercerización, que nunca ha retrocedido, que son negocios donde los empresarios sacan buenos dividendos y siempre con subsidio estatal. No han dejado de tener subsidio estatal los ferrocarriles privatizados. Y todos saben perfectamente, por el balance de la experiencia del pueblo argentino, que ya sufrió un proceso de privatización, que los privados no han venido a invertir, no han venido a poner un solo peso en los ferrocarriles, y así es como, y por otra parte, han explotado el negocio de la tercerización y la precarización laboral, como se vio cuando asesinaron a Mariano Ferreira, precisamente por luchar por la reincorporación de despedidos y cuestionando los contratos de las empresas tercerizadas, que siempre son subsidiarias del operador tercerizado ferroviario, es decir, siempre son negocios sobre negocios. Y también todos hemos vivido la masacre de Once, que fue producto de la falta de inversión de estos concesionarios en el ferrocarril. Es decir, el fracaso de las privatizaciones el pueblo argentino ya lo vivió. Y ahora se quiere entregar nuevamente como una novedad, como una salida, un plato recalentado de algo que ya el pueblo argentino sufrió en carne propia y del cual pensábamos que habíamos salido para no volver. Jorge, ahora para finalizar, a ver, si hablamos del Tren Roca y, bueno, medida de fuerza anunciada para mañana miércoles, ¿cantidad de pasajeros? ¿Te referís a cuántos habitualmente Claro, viajan en Roca? diariamente para tener una idea de, a ver, de la cantidad de gente que podría estar afectada. A ver, cantidad de pasajeros en línea Roca diaria. Y no, son cientos de miles de pasajeros. Voy a calcular que en horario pico, por Constitución, pasan alrededor de 50.000 personas No, en claro, en un una mundo, hora de un horario mundo. pico. O Claro. sea que durante toda la jornada son cientos de miles que no son, pero te corrijo la expresión, no son cientos de miles de personas perjudicadas. Acá el paro es contra el gobierno y a quien se enfrenta es al gobierno. El trabajador que tiene otro medio para viajar, porque colectivos va a haber, o que no puede viajar ese día circunstancialmente, yo te recuerdo que los paros nacionales en gran parte se han sustentado teniendo en cuenta que el 50% de la clase obrera está en negro, cuando el trabajador al patrón le decía no puedo ir a trabajar porque no tengo transporte. Y de esa manera evitaba una sanción, porque el trabajador en negro precarizado no puede parar, por más voluntad que tenga, solo, aislado, donde no hay organización, porque la patronal lo sanciona. Y sin embargo se han sustentado así. Es decir, muchos trabajadores no van a trabajar porque van a estar de acuerdo con el paro, aunque luego le expliquen al empresario o al patrón que no podían porque no tenían transporte. Pero el paro es un factor en favor de los intereses de la clase trabajadora y de ninguna manera el que viaja, el que va a trabajar y ese día no puede viajar, va a ser el perjudicado por la medida. Si el éxito del paro es contundente, el gobierno va a tener que revisar lo que está haciendo en un plan tremendo antiobrero de ataque a la educación, a la salud, a las condiciones de trabajo, al salario y todo lo que estamos sufriendo y que provoca precisamente el salto de los índices de pobreza y de indigencia en el país. Jorge Hospital, referente de los trabajadores, de los ferroviarios. Muchísimas gracias y estaremos atentos a la jornada del día de ayer. Abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo también. Hasta luego. Dije Bueno. jornada del día de ayer, no de mañana. Sí, mañana. Esto si lo ves el jueves. Sí, mañana. Recordemos que Jorge Hospital fue candidato a intendente de Esteban Echeverría por el Frente de Izquierda. Sí, vos le podías haber preguntado, ¿no? Lo de África, a ver si ven los... No. Ah, no. Bueno.